Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para encontrarnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y en nuestro hacer diario, fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un amigo que impactó mi vida hace más de 30 años. Un hombre talentoso, un hombre que ha permitido ser renovado, transformado, un hombre obediente y un hombre que ha sabido hacer del talento su mejor versión. Marco Antonio Pino Soto, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué placer poder presentarte. Muchas gracias, Rocío. Qué placer poder tener este medio para comunicarnos pese a la distancia. Yo te agradezco inmensamente, primero que todo, tu amistad de tantos años, en la que compartimos tantas cosas tan lindas en el momento en que Dios nos puso en camino, nos cruzó en el camino. Y te agradezco la invitación también por la oportunidad para poder conversar un poquito de lo que en este caso en mi vida el Señor ha transformado y lo que ha podido hacer en mí y lo que yo he experimentado, pero más aún estando a la distancia en Canadá, pues todavía recuerdo muchas cosas de nuestro país y mucha gente muy hermosa. Yo te agradezco de nuevo. Gracias, Pinito. Pinito es un hombre que estuvo entre muchos artistas importantes en Costa Rica que nos dieron grande música popular que todavía estamos cantando y a veces bailando, y resulta que es un ser muy querido por muchas personas. Luego tuvo la dicha de participar en algunos grupos musicales cristianos que han tenido un gran auge, pero especialmente tiene un cerebro, pero brillante para la música, para poder crear, para poder producir. Y entonces en algún momento la vida nos cruzó trabajando ambos en un colegio que por cierto ya ni existe, pero es ese momento de la vida donde se unen y se alinean las estrellas y al final de cuentas nos da la oportunidad de crear una de las cosas más sobresalientes e importantes de la vida, un regalo del cielo llamado amistad, porque un amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Y Pino, nuestra amistad ha trascendido y ha trascendido en la vida y en el tiempo y en el espacio. Y juntos fuimos a Canadá en un momento dado y ahí estando ahí lloramos porque te quedabas y yo regresaba. Y entonces dijimos, pero siempre seremos amigos. Así es que hoy honro ese momento de que pudimos decir, vamos a ser amigos por siempre, porque eso es una decisión, amar es una decisión y ser amigos es una decisión. Y lo otro que quiero honrar y quiero contarles a mis amigos es que hoy, en esta fecha especial, decidí que podamos compartir con Pino porque 14 de septiembre es su cumpleaños y para mí siempre ha sido una honra poder decirte felicidades porque tu vida es un milagro, porque tu vida realmente tiene un proceso de transformación impresionante y has alimentado y has ayudado a muchos a que sea sano su espíritu, Pino. Así es que sin más voy a preguntarte, como siempre, ¿quién es Pino Soto desde el principio y qué lo trajo hasta el momento en el que estamos viviendo? Muchas gracias. Ah, Primero que todo, ese proverbio 17:17 es hermoso. Lo aprendí de ti porque yo estaba, cuando el Señor nos cruzó en nuestros caminos, apenas estaba en mis principios, empezando como un bebé en el cristianismo.
Y ahí Dios utilizó personas para ayudarme a crecer en mi vida, y entre ellas estás tú. Y ese proverbio siempre lo guardo en mi corazón porque, y lo saco siempre cuando lo necesito, que es, generalmente lo necesito siempre. Pues sí, yo me considero una persona en estos momentos, una persona privilegiada, una persona amada por el Señor, una persona que sí debe admitir que en medio de todo lo que las experiencias de mi vida, yo puedo ver la mano del Señor y puedo ver también el cariño de mucha gente. Pino Soto es, es un apodo que viene no del factor música, sino más bien de mis primeros años en una institución que amo muchísimo, que es el Conservatorio Castella. En esa institución estaba un tío mío, mi tío Carlos, en paz descanse, Carlos Soto, un músico muy reconocido en Costa Rica en esos años, que después tuvo una beca para irse para España, pero él fue mi profesor de guitarra en el conservatorio, mis primeros años desde grado 1. Eh, Resulta que, solo para contarles esta anécdota, yo todavía en grado 1 tomaba leche, la guardaba en la lonchera mi mamá, mi abuela, pues, porque yo fui criado por mi abuelita, y resulta que era leche Pinito. En una de tantas, una tarde que teníamos que ir a tomar el bus, todo el mundo salió corriendo y un compañero me golpeó la lonchera, la botó y se abrió. Yo tenía eso como un gran secreto, porque no quería que nadie viera que yo estaba tomando leche. No es que la tomaba en chupón, pero casi. Y resulta que eso se abrió y se regó. Y la leche Pinito pues tiene un olor peculiar, ¿verdad? Es fácil notar que no es que es leche Pinito. Y pues simple y sencillamente me encajaron el apodo. O sea, no es algo así que derive de música, no, me encajaron el apodo por la leche Pinito. Y así crecí en un conservatorio Castella, educándome, formándome como artista en mis primeros años. Y posteriormente pasé a la secundaria y ahí fue donde realmente, estando en el Castella, pues yo pintaba más que, me gustaba mucho la música eh, secular, pero música para estar cantando a los compañeros y compañeritas y haciendo tertulias con ellos. Y casi que eso no era permitido en el conservatorio porque era más que todo clásico. Se sobreentiende que nos estaban preparando para algo diferente, pero pudo más la insistencia de Pino, ya no era Pinito, era Pino, que resulta que entonces el director del Castella, don Arnoldo Herrera, que excelente persona, gran prócer de la patria realmente, y que tenía una frase muy especial que decía que el niño que viene a este colegio, o sea, tiene el pan del tamaño de su hambre. Y yo verdaderamente estaba hambriento por aprender. Pero a mí me gustaba aprender y aplicar inmediatamente. Entonces, era muy impulsivo en esa área. Entonces, si quería cantar, cantaba. Si quería tocar, tocaba. Y resulta que me convertí en el trapito de dominguear de don Arnoldo. Entonces me recuerdo que si él quería ir a echarle una serenata con estudiantes, lo invitaban a la casa de la ministra, fulana de tal o el ministro, eh, Pino, a llevar a Pino y un par de músicos más y vamos a cantar serenata. Que si venían una comitiva del Japón a ver cómo era la estructura del conservatorio, llamen a Pino. Y me acuerdo, yo estaba sudando, jugando fútbol por allá, esas famosas mejengas, y me iban a buscar profesores y me metían a un baño, me decían que me secara el sudor y todo, y me llevaban a que cante enfrente de los japoneses, a que toque guitarra. Y bueno, llegó el momento en que yo tenía un gran deseo de tener un grupo dentro del conservatorio, algo que no se permitía, que era jazz. Y,
y sin embargo empezamos a hacer, junto a dos compañeros, empezamos a hacer unos experimentos. Me acuerdo que un día le dijimos a don Arnoldo, don Arnoldo, usted tendría la amabilidad de venir a escucharnos en el tiempo de recreo. Estamos en el aula 7-3. Y resulta que don Arnoldo dijo que sí, y nos sorprendió a todos, y entonces él vino y escuchó, y estábamos atentos después de que terminamos de tocar unas canciones ahí como La chica de Ipanema, qué sé yo, a ver qué es lo que iba a decir él. Y resulta que nos sorprendió porque dijo, ¿por qué no lo hacen más grande? Incluyen un poco de sección de trompetas, y nos dio unos nombres como Fidel Gamboa, Checo Dávila, Allen Torres. Y de verdad, eso fue algo fantástico y lo hicimos. Y ahí nació lo que se llamó el Jazz Rock Castella. ¿Por qué cuento esto? Porque no solamente fue la primera institución formal de jazz, de un grupo de jazz que tocó en el Teatro Nacional o en el Teatro Carpa lleno todos los días, sino que también fuimos seleccionados para ir al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Cuba a representar a Costa Rica. Y porque Dios me permitió estar a la par de músicos a quienes amé, a los que se han partido, como Fidel, y a músicos que quiero muchísimo, como Checo, Allen y Carlos Valerín, Ronald Acevedo, Marlon Barquero, músicos que después nos encontramos en distintas esferas como fuimos creciendo. Fue enorme esa experiencia porque yo no sabía, pero ya había músicos seculares que venían a ese Teatro Carpa a escucharnos, porque éramos algo diferente. Resulta que estando ahí yo aprendí todo en Castella, todo lo que pude en cuanto a arte, porque no solo música tuve teatro. De hecho, muchos creían que yo me iba a ir por el ala de teatro, porque pues me gustaba mucho y hacía mis cosas con mucha solvencia. Pero no, ya en mi casa yo tenía esa instrucción por mi tío de la música. Eh, Soy sobrino nieto de Carmen Granados, así que por ahí viene también parte de la jocosidad y todo. Pero bueno, ya fue en el año 77, después de que fuimos a ese festival, resulta que tengo que hacer una anécdota aquí, tengo que hacer un corte porque yo en el Castella conocí a la que es mi esposa de 43 años, Zuli, quien, dicho sea de paso, es un flautista también, clásica. Y en el 77, después de ir a Cuba, también fue el año en que nos graduábamos y fue el año en que empezamos nuestro romance, nuestro idilio. Eh, Nos casamos en el año 78 y hemos estado juntos todo este tiempo. Pero fue ahí donde ya casado que empezamos ambos a dar clases en el Conservatorio Castella y yo siempre seguía con una espinita por la música en Costa Rica y yo realmente no sabía qué iba a hacer. Y todavía me acuerdo que ensayábamos el jazz porque ya nos habíamos graduado varios, ahora había que hacerlo por fuera y ensayábamos, pero cada uno fue recibiendo una oferta de algo, de algún grupo o inclusive de marcharse a Estados Unidos a estudiar. Uno de ellos fui yo. No lo hice eh, porque ya yo me iba a casar, yo no iba a dejar a mi esposa. Y por ahí dicen que fue un ultimátum de mi esposa que me dijo, o eso o yo. Y es cierto, realmente decidí, no, yo me quedo con Zuli. Y, pero no me arrepiento de nada de eso. Sin embargo, ahí entonces el jazz no pudo continuar por lo mismo que digo, ya algunos recibieron ofertas de diferentes grupos y se fueron. Y yo me mantuve todavía dando clases, pero me acuerdo que cuando estaba en el colegio,
Hay un compañero que se llama Marco Chiqui Ortiz, que es bien popular en Costa Rica, él es bajista de la Sinfónica, un gran, excelente músico, excelente persona. Y Chiqui constantemente venía y me decía, ayer estuve en La Salle y estuve escuchando Vía Libre, Pino, es que vieras qué lindo que canta, mira, canta parecido a ti, Fernando. Y bueno, eso era como adolescente. Y cuando ya yo estaba en el 78 trabajando en el Castella, ya en el 79 prácticamente, me interesaba por escuchar esa música. En el año 80 resulta que hicieron una audición para escoger un guitarrista, vía libre. Y yo fui a hacerlo. Consulté con Zul y dije, ella sabía lo que mi corazón tenía y yo quería probar, quería saber qué. Y yo fui, hice la audición y resulta que me aceptaron. Entonces yo empecé mis primeros años en el ambiente secular en Costa Rica, verdaderamente ya en el ambiente de la farándula más que todo, fue con Vía Libre, formalmente. Voy a decir que en las grandes ligas del país en ese momento, que ya había tenido intentos, tanto, ¿verdad? Como un grupo joven o algunos grupitos que se formaban para hacer algo. Pero no, fue ahí donde empecé con el grupo Vía Libre, ahí fue pues prácticamente Pino, entonces ya fue haciendo un nombre que ya no era solamente en la localidad de Castella, sino que también estaba en el ambiente de la farándula y secular. Y bueno, todo pintaba, como decimos nosotros los ticos, a que eso era lo que realmente lo mejor de mi vida. Y si bien es cierto que tuve muchas buenas experiencias, por ejemplo, mi primera experiencia para grabar profesionalmente, ya lo había hecho anteriormente con el Jazz Rock Castella, pero eso fue un experimento, un sencillo nada más. Pero con Vía Libre ya estábamos grabando, por ejemplo, una canción Flores de Papel que se convirtió en disco de oro. Y ya yo estaba ahí recibiendo ciertas experiencias. Todo eso fue, yo pienso que es la parte formativa también. Dios me permitió, uno tiene un libre albedrío y en ese entonces yo no practicaba más que religión. Y es que religión es un conjunto de creencias, ¿verdad? Y, y en la religión uno da por determinado que uno reconoce una divinidad, pero no la conoce. Entonces yo reconocía a Dios y parte de la esencia de la religión es que te determina qué es lo bueno y qué es lo malo. En cada religión te dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo podía reconocer qué era lo bueno y qué era lo malo. Yo estaba en un ambiente que me había prácticamente, no solamente me absorbió, sino que me cegó en fama, me cegó en popularidad y un montón de cosas que son parte de, de esa vida irreal que es la farándula. Porque es una vida como en la noche y cuando amanece el día, eh, hay momentos en que te arrepientes de muchas cosas que hiciste durante la noche. Finito, Cuando, sí, me parece increíble porque eso es una vida de noche muy bohemia, una vida en la oscuridad y en medio de luces que no te dejan ver, porque las luces que están en el escenario generalmente no te dejan ver más que sombras que de la gente que está ahí. Pero inicias esta primera parte y quiero poder hacer mención a algunas cosas que nos ayudan a todos los oyentes de tus momentos de vida, de varias cosas. Lo primero es que agradezco, Pino, la forma en que hablas de tu abuelita, fuiste criado por ella, cómo ella honraba que tomaba leche, Pinito, y o sea, y te dejó ser esa parte de necesidad de mantener ese vínculo de ternura, aún llevándolo, y vos decís, y lo tenía a escondidas, como todos tenemos
cosas ocultas que de alguna manera son las que nos hacen sentirnos cerca de casa, cerca del hogar. Y honras además, dices, hablas de tío Carlos, hablas de Rafaela, que son icónicos en la vida definitivamente, pero en tu vida fueron tan importantes y crearon aquello que podemos llamar honrar las raíces. Es tan importante como cantó Fidel, que me uno a tu corazón por él. Ok, solo miro para atrás, pero es para saber de dónde vengo, porque nunca podemos jamás equivocarnos creyendo que la historia de vida, ay, ya pasó, sí, ya pasó, pero dejó una marca en nosotros, para bien y para mal. Entonces toca tomar lo bueno y desechar lo malo y siempre honrar de dónde venimos, porque sin importar las situaciones que hemos vivido, ellas nos han marcado y nos han permitido una historia como la que estás contando. Por otro lado, hablabas de esa frase de don Arnoldo. Vamos a ver si la tomo bien, Pinito, es el pan es del tamaño de tu hambre, ¿es así? Exacto, el pan es del Uf, tamaño de tu hambre, wow, el éxito es del tamaño de tu persistencia, de tu definitivamente. constancia. Tus decisiones son pilares para trabajar tus sueños, ¿verdad? Tener el corazón en un deseo es magnífico, pero llevarlo al acto es lo que hace que se transforme en realidad. Entonces, todos esos valores y una cosa que te caracteriza a pesar de toda esa fama y de toda esa farándula, es que tu sencillez de corazón, tu espíritu noble, Pino, siempre ha estado ahí y esa es la necesidad que todos tenemos. Lograr una humildad de corazón, saber que somos polvo y que del polvo, ¿verdad? Volveremos, pero que en medio de todo, con ese polvo, Dios construyó una vasija para llevar su talento y para tantas cosas buenas. Entonces, ¿cómo es que canta Pino en vía libre? ¿Cómo es eso? Recordarle a la gente esa frase icónica de vía libre para que sepan quién es Pino Soto cantando. Sí, bueno, una de las cosas más increíbles es, yo no creo que hay coincidencias en esta vida. I mean, puede sonar un poquito am, como que fabricado, pero imagínate que la audición que yo fui a hacer a Vía Libre fue una canción en inglés. Y yo tenía un inglés que si en estos momentos yo puedo decir que a pesar de los años en Canadá, tengo un inglés quebrado, o sea, broken English, porque el acento y todas las cosas, en ese entonces, año 1980, mi inglés era cómico. Mas, sin embargo, me acuerdo que yo hice una audición en inglés. ¿Y por qué digo esto? Porque yo digo que no hay coincidencias en la vida. O sea, las cosas no pasan fortuitamente. Yo creo que no es fortuito, es algo que está entrelazado. Yo no lo veo en ese momento, pero después lo puedo contar como un hilo más, un hilo más de todo. Bueno, yo tuve la confianza de Fernando Castro. Me acuerdo que la frase de Fernando Castro que él me dio a mí fue esto, porque cuando yo hice la audición había otra persona, la par, un guitarrista, que llegué a conocer ahí, se llamaba Jimmy. Jimmy, un salvadoreño, excelente músico, pero de los que yo decía músico de afuera, de la calle, porque como yo estaba en conservatorio, a veces cuesta un poco entender cómo hay músicos tan buenos fuera de un conservatorio. Pero resulta que la vida, como en la vida, las lecciones no son solamente dentro de tu grado de profesionalismo, sino que la vida te enseña más y muchas cosas hasta mejores, porque que no te enseñan en ningún laboratorio, en ninguna institución, en ningún centro bíblico, de estudio bíblico, en ningún centro de capacitación, en ningún conservatorio. La vida más lo que aprendas es lo que realmente van a hacer de ti un mejor individuo, una mejor persona, ¿verdad? Si vamos por esas áreas. Entonces, yo me preguntaba, y se lo pregunté a Fernando Castro, le dije, Fernando, una vez que me aceptó y que me dijo, el trabajo es tuyo, yo le dije, pero yo, yo quiero hacerle una pregunta honesta. Y me da risa porque yo me estaba echando una soga al cuello al decir esto. Yo le dije, Fernando,
yo no puedo, pero ni siquiera tocar muy bien con la púa en la guitarra, porque yo era guitarrista clásico, ¿verdad? Y aunque estaba en el grupo del jazz, pues yo cogía la guitarra eléctrica, ella era eléctrica, pero yo era clásico, y yo seguía tocándola como si estuviera tocando una guitarra clásica, acústica, pues. Y entonces yo le dije, yo no puedo tocar ni con una púa, ni puedo cantar muy bien en inglés. Y Fernando Castro me dijo a mí, y tomo esa frase filosófica porque me ha ayudado en mi vida el cristianismo, especialmente cuando tengo que trabajar y lidiar con músicos, porque el músico es músicos cristianos. Quítele lo cristiano y siguen siendo músicos. Y para hablar con un músico es necesario que otro músico hable con él, porque si no, no hay comprensión ahí. Entonces él me dice a mí, es que tú no eres jugado, tú vienes fresquito. Él se abrió y me dijo a mí que realmente no estaba buscando a alguien virtuoso en el instrumento, sino una persona dócil que pudiera ser moldeable, lo que llamaríamos en inglés teachable, que se pueda enseñar, se le puede enseñar, una persona que permita que se le enseñe, una persona que permita que se le den las pautas de la visión, en ese caso, de Fernando para con su grupo. Y es tan importante eso. Yo, porque todo lo que me pasó a mí, después yo lo tomé cuando Dios me dio riendas para llevar. Entonces yo necesitaba todo, necesitaba tu Proverbios 17 necesitaba el pan del tamaño de tu hambre, necesitaba, es que no estás jugado, para poder saber con qué estoy trabajando. Entonces, Fernando me permitió tocar ahí y lo más importante, en la grabación, yo diría más famosa de esa época en que yo estuve, de Vía Libre, que fue Flores de Papel, eh, él me dejó a mí en un estudio que me apagaran las luces y que fuera yo. Date gusto con tu guitarra acústica, eso fue lo que me dijo. Y yo hice mi trabajo con la guitarra acústica y fue la guitarra acústica prácticamente la que llevó pues un protagonismo en esa canción. Después yo recibí la confianza, seguí cantando y ya tenía muchas cosas ahí, inclusive hasta grabé. Fernando todavía me escribe, Fernando un día de estos me invitó para que estuviera atento a un concierto que iban a dar. Mantenemos esa relación y él es muy respetuoso en estos momentos y muy contento por mí de que yo continúe siendo, como dicen ellos y mis amigos músicos en Costa Rica, un aleluya. Yo con mucho orgullo, ¿verdad? Con mucho temor del Señor, pero yo creo que eso habla más a ellos que cualquier cosa que yo les pueda predicar. Pero sí, eso fue mi experiencia. Yo tengo que decir que cuando yo digo que hubo cosas extras, externas, que después, aparte de la fama y todo, yo tengo que salvaguardar que el grupo Vía Libre de Fernando, yo recibí muy buenas instrucciones. Me hubiera encantado que yo hubiera podido llegar de vuelta y hablarle a él del Señor, pero no dudo que el Señor eh, se encarga de eso. Pero es porque Él dejó impacto en mi vida de una persona que realmente no quiso dañarme en ningún momento, ni exponerme a ningún factor externo asociado con la farándula que pareciera que tiene que casarse con eso. No, no, él mantuvo, por ejemplo, para hacerlo más claro, drogas fuera. Fernando Castro siempre fue no drogas. Entonces, eso le ayuda a una persona como yo, que estoy llegando a un mundo que no conozco, en el que uno empieza a navegar por él, pero con mucha inocencia. Y entonces es como comida fácil más sin embargo, yo no pude escapar de caer en ciertas áreas en mi vida conforme yo fui popularizándome más y entonces era como tenía más poder adquisitivo y entonces también se me arrimaban más grupos, disque
una promoción, ¿verdad? Entonces fue de ahí como yo me fui para Jaque Mate. Después de Jaque Mate eh, pasé a La Pandilla y en cada uno de ellos siempre se lograba algún éxito musical. Y entonces ya estábamos con el Chiqui Chiqui, ¿verdad? Empezando el Chiqui Chiqui, ya formalizando el famoso Chiqui Chiqui, y ya con La Pandilla, que a comer mamey, que qué sé yo, que el criticón. Y ya después de ahí, ya yo tenía, ya yo no era, que no era jugado, ya era jugado, ¿me entendés? Entonces ya había recopilado las cosas ilícitas y las cosas que dañan, también las había hecho parte de mi ser. Ya no era el Pino del año 80 o mucho menos el de los principios. Ya, aunque el interior de mi ser, por mi testimonio, yo sé que ahí estaba, en ese momento, no. Del periodo de los años ya 82 en adelante hasta el 86, realmente fui para atrás como un cangrejo. Aunque iba de popularidad avanzando y llegué hasta ser dueño del grupo La Mafia junto con otros socios, ya realmente estaba destrozando todo el otro lado de mi vida, mi familia, mi esposa, mi hogar, mis verdaderos valores, los valores por los cuales, sí, luchó mi abuelita, por los cuales luchó mi tío, por los cuales luchó un don Arnoldo, por los cuales mi familia entera me veían con otros ojos. Pero hubo un cambio de perspectiva. Y sí, es cierto, es que cuando tú estás en un ambiente que te está bombardeando de, de muchas cosas que no practicabas y eres débil, y no solamente débil, pero como te dije, y este punto es esencial, yo podría ser muy religioso, como hoy en día hay mucha gente muy religiosa, como tenemos familiares y amigos muy religiosos, pero eso es vivir con tradiciones, es darle énfasis a las tradiciones, pero de ahí decir conocer a Dios y mucho menos caminar con el Señor, son cosas, nos acampamos un momento diciendo somos buenos, pero ¿con qué lo comparamos? Con que no mato a nadie, con cosas muy tremendas, ¿entiendes? Pero una mentira no es un problema. Una mentira no es un problema. Y por una mentira se puede desarmar un hogar. Por una mentira se puede venir abajo un negocio. O sea, por una mentira, una reputación es destruida. Entonces, en ese momento mis valores cambiaron y entonces sí era religioso, porque ateo nunca fui, pero no conocía a Dios. ¿Y a quién necesitaba más? A Dios. Yo tuve una época entre el año 82, dejemos a Vía Libre a un lado, y ya desde el momento de Jaque Mate hasta el momento de la mafia, el crecimiento en el área no deseada de mi vida fue tremendo. Fue tremendo. Si habláramos de términos uh, políticos o económicos, sobre todo, yo diría la inflación de maldad que hubo en mi vida eh, llegó a un momento que yo ya no lo podía controlar. ¿Y por qué digo no lo podía controlar? Porque no solamente tenía adicción a drogas, pero tenía adicción a todo aquello que me diera placer, que fuera de autosatisfacción, no importa si estaba destrozando a alguien más o lastimando. Ya no. Yo no puedo ampararme en, discúlpenme, no sabía lo que estaba haciendo. No, 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 porque yo sí sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que no quería hacer lo que debería haber hecho, ¿verdad? Entonces, todo lo malo que no quiero hacer, eso hago. Todo lo bueno que quiero hacer, no, eso no hago. Entonces, eso era realmente lo que estuve yo viviendo en esa época. Así Qué, para hacerlo un poco más resumido, ¿verdad? qué increíble, Pinito, porque, ¿verdad? Es ese sueño de niño que por la música que siempre diré que fue definitivamente creada en el cielo, ¿verdad? Es un recurso que trae paz al corazón, los mismos reyes la usaban para calmar su espíritu, pero que es como que si de alguna forma siempre podemos entender que cada quien decide qué hacer
con aquello o que produce paz o que lo lleva a una paz que es fugaz, ¿verdad? Que es eso que hablas de que todo lo que te llevó a placeres momentáneos y que cuando alumbraba el sol, te daba cuenta todo de aquello que habías hecho en oscuridad. Y realmente es muy importante y en este programa quiero ser enfática. Nosotros podemos tener sueños enormes para hacer músico, para hacer ingenierías, para hacer psicología, para hacer educación, pero todo aquello que no está Perdón. primero implícito en nuestra vida para ser mejores personas, para ser aquellas personas que son instrumento para el servicio, hace que de alguna manera nuestro ser narcisista, tan humano, comience a Ujú, pensar solo en uno mismo, entonces a llenarse de placeres fugaces y de alguna manera perdemos la perspectiva de quiénes somos. ¿Quién sos desde el principio? Un hombre de valor, que ahí estaba tu espíritu y tu nobleza y tu humildad, pero resulta que todo lo que decía ese mundo en el que estabas desarrollándote es que había que cumplir, entre comillas, protocolos de músico, ujú, porque ujú. si no eras de cierta manera, entonces no eras popular, ¿verdad? Entonces, ¿qué lucha tenemos en la humanidad con eso que llamamos lo que está establecido para hacer, ¿verdad? Es más, es para parecer, porque el verdadero ser es nuestra esencia y nosotros en esencia somos esa persona que tomaba lechita, esa persona llena Ujú, de ternura, esa persona con grandes sueños que realmente temblaba todavía frente al público porque sabía que tenía una responsabilidad de llevar su talento a tantos. Pero ¿cómo es que nos vamos separando de nuestro verdadero propósito de vida? Y ahí es donde tenemos que decir, hay un alto en el camino, porque la vida se encarga de comenzar a ponernos situaciones, vicisitudes, circunstancias difíciles, donde comenzamos a darnos cuenta que estamos perdiendo, ujú. y lo más importante es que es interesante, ¿verdad? Porque parece que lo que perdemos es lo que está afuera, pero resulta que lo que ya hemos perdido es más que todo la visión inicial, el objetivo, Definitivo, aquello que sí. deseábamos con todo nuestro ser y que de un momento a otro, como siempre digo, cogimos eso y lo metimos como en un huequito, en un lugar oscuro y no lo dejamos salir más porque nos estorba para que nos vean, para triunfar desde ese punto de vista que ofrece esa humanidad donde tenés que ser competitivo, de majar al otro, de si puedo ponerle el pie encima para yo catapultarme. Y o sea, eso es un principio totalmente distinto a lo que había en el principio de la esencia, donde nosotros estamos para darnos la mano, para construirnos juntos, para no competencia, sino más bien para competir conmigo mismo para ser mejor persona todos los días. Y este es mi llamado hoy. Necesitamos sacar todo aquello que nos aparta del objetivo de vida, de aquel propósito real para el que fuimos creados. Pino, realmente la vida te dio muchos momentos y muchos golpes y muchas situaciones donde tuviste que tomar decisiones que transformaron y renovaron tu espíritu. Definitivamente, Chio, y es que yo creo también con todo lo que estás diciendo que es una profunda verdad. Mira, es necesario que uno tenga el dominio para pausar. Ahora, mucha gente puede venir y decir, pero es que ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Y recurren a veces inclusive hasta organizaciones de rehabilitación que son excelentes, está muy bien y todo, pero es que esta pausa a la que yo me refiero es admitir que lo que estoy haciendo, un momentito, pausa, lo que estoy haciendo me está dañando y está dañando o ha dañado o ha destruido ya a mucha gente. No estoy diciendo que esto es fácil y que a todo mundo le funciona lo mismo, pero pausar es algo opcional de parte tuya.
parte del individuo. ¿Y por qué pausar? Bueno, en la vida, cuando tú estás caminando, porque estás ciego, estás cegado con muchas situaciones, pero es importante revisar hacia dónde voy. En una entrevista a una persona para un trabajo le dicen, ¿cómo se ve usted de aquí a 5 años? ¿Cómo se ve usted aquí en los próximos años? Porque es importante saber cómo usted, cómo yo me miro. Si no me hacen esa pregunta, yo no paro para verme en esa situación. Pero es necesario, una persona que quiera hacer una dieta puede visitar muchas dietas y puede verlas en teoría, pero si no comienza a hacer algo al respecto, nunca va a haber resultados, nunca los va a ver. Toda esta situación que me estaba llevando a ese caos eh, y me estaba consumiendo, no creas que me cegaba al punto de no ver a quién lastimaba, porque cuando yo estoy en mi hogar y vuelvo a mi hogar y estoy en condiciones de adicción, pues yo tengo la oposición de mi esposa, de mi familia, y tengo el enfrentamiento. O sea que al enfrentar la situación, al escuchar la desilusión de mi esposa, pues yo estoy recibiendo la información que necesita mi alma y mi espíritu entender de que estoy metiendo la pata, estoy deshaciendo esto verdaderamente. Entonces, necesito de alguna forma valorar y poner en una pesa qué amo, qué amo, qué quiero en mi vida, qué no quiero. Y tratar de hacer algo. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que esto le puede resultar a todo mundo en la manera de que sea ipso facto, pero es un buen comienzo, es un buen comienzo. Y entonces, yo me acuerdo perfectamente que estando, ya llegué al núcleo de pasé la jaque mate, la pandilla, la fama de todo de ese tiempo, los conciertos famosos, Derby en Costa Rica, etcétera, y Coca-Cola. Y entonces estoy con la mafia. Y justo nace la mafia y nace como en cuna de oro también, porque teníamos un socio cubano que puso todo el capital para traer un equipo que no existía en Costa Rica en ese momento. El único que podía hacer algo parecido era la pandilla, y la pandilla era número uno. Y nosotros estábamos ahí, hicimos la transición, estamos haciendo el grupo nuevo, la mafia, y yo solo duré un año en la mafia. Me acuerdo perfectamente en uno de los bailes en Guapiles, eh, que sucedió un bochorno ahí dentro del salón, y yo aproveché para traerme a mi socio cubano al famoso bus que teníamos nosotros, el Greyhound de la mafia, pues porque estaba siendo un poco violento todo el asunto adentro del salón de baile. Imagínate que parece mentira que uno haya tenido que ser protagonista y espectador de todo eso, pero me los traje para protegerlos, y mi socio estaba pues pasado de tragos, y él y su esposa, y me acuerdo que me lastimaron mucho en palabra porque decían que yo era un cobarde al traérmelos a ellos y meterlos en el bus y no dejarlos salir mientras allá se estaba armando un problema adentro. Yo estaba tratando de proteger porque en momentos anteriores este mismo socio había sacado una ametralladora para borrar bala cuando en un baile nos habían tirado orines. Parece mentira, pero así es. Y en ese momento a mí me daba demasiado miedo que pudiera hacer algo parecido, ¿verdad? Porque sí, en el bus de la mafia, lo que había era mafia, y en ese entonces, ¿verdad? Era muy difícil poder hablar de eso, pero así era. Sin embargo, fue ahí, estando en ese bus, eh, ya mi socio se calmó y empezó como que a dormitar, y la señora también. Y yo ahí viendo dos ambientes, el que estaba afuera, ver a mis compañeros corriendo, metiendo las cosas rápido, y yo en el bus ahí con la puerta cerrada, con mis socios, sabiendo pensando, ¿verdad? Que no vaya a ser algo malo. Llegó el momento de una reflexión inesperada, porque jamás la hubiera esperado ahí, pero yo pausé, me vi a mí, vi a mi abuela, y pensé, si supiera ella, no pensé en mi esposa primero, pensé en mi abuela y dije, ella no me crió para esto. Los años en el Castella, mi formación, no fue para eso. Entonces inmediatamente vi a Zuli y dije, yo no saqué a Zuli de un hogar tan bello y tan conservador para darle esta clase de vida.
esto no va conmigo, yo no soy este, yo no soy este. Claro, la, desgraciadamente la mayoría de gente que me conocía en ese entonces, al que conocía es al que yo estaba diciendo, yo no soy este. Pero no conocían al que era verdaderamente, al que fui en mis primeros años, al que quería ser, al que sigo queriendo. Entonces, me ayudó que cuando yo me vi así, dije algo, tienes que hacer algo, tienes que ejecutar, tienes que accionar. Y dije, renuncio. Me acuerdo que cuando entraron todos los socios al carro, al bus, pues, ya para venirnos para San José, el chofer del bus les dijo, Pino dice que renuncia. Ah, no, estaba borracho. No, yo no había tomado. Yo no estaba en eso. Dice, no, en serio, él estuvo hablando conmigo, dijo el del bus. Y sí, porque estaba callado, ya sentado adelante. ¿Es cierto eso? Que estás renuncias. Y sí, yo renuncio. Bueno, yo pensé que eso iba a ser una cuestión así, o ellos mismos también pensaron una cuestión emocional y bueno, pero no. Yo sentí que algo cambió, yo no puedo explicarlo en ese momento, pero algo cambió en mi vida que me dio una determinación de que lo que menos pensé fue, bueno, no voy a tener ingreso salarial, ¿sí? Con lo que acabo de decir. ¿Qué voy a hacer? Tantos años que he dejado de ser profesor, yo no sé qué voy a hacer, pero lo mantuve. Y resulta que para ayudarme más, digo yo, porque Dios es grande, para ayudarme más en todo esto, eh, los mismos socios aprovecharon que, como yo decía, renuncio, pues que renuncie mejor, así nos queda, eso fue lo que pensaron ellos, nos queda más a nosotros. Y entonces yo vine y confesé a mi casa todo lo que estaba haciendo. Y bueno, obviamente esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, de un momento me vi fuera de mi hogar, fuera de la vida de mis hijos, fuera de la vida de mi esposa, fuera de la vida de mis abuelos, pues. Me vi solo, me vi solo. Y es muy triste verse solo, adicto, sin ingresos, viéndose en los televisores de de las tiendas, cantando ahí como un video de Susana cantando como número uno y saber que toda la vida de uno, todo lo que uno tenía, se acaba de desmoronar completamente y que tus socios del grupo te tomaron la palabra, pusieron abogados y ahora te están no despidiendo, sino que te están dando una porción insignificante y te están diciendo, bueno, aquí ya llega todo. Yo me vi solo. Yo le agradezco a Dios que me permitió llegar a ese punto, porque pude ver para arriba. Estaba en el fondo y el único lugar que necesitaba ver era vertical, no horizontal. Y pude ver para arriba. Yo decidí que también tenía que hacer algo. Y me acuerdo precisamente que ya, como no tenía mi familia, pues y hubo un grupito en Heredia que se llamaba La Palmada, grupito de barrio, que se me acercaron a mí y me dijeron que si podía ayudarles porque yo como tenía tanto contacto por estar en los grupos de primera línea, que si les podía ayudar haciendo conexiones para que ellos pudieran estar. Y entonces me dijeron que viendo mi situación y todo, me daban un lugar para dormir, me daban un poquito de ingreso de lo que se hiciera y bueno, y realmente me dieron su amistad. Porque en ese momento ya yo no llegué a tener a nadie más. O sea, simple y sencillamente uno es desechable. Yo dije, renuncio y ok, ya es imprescindible. Punto. Eso es todo. Hay una línea ahí de músicos detrás. Yo lo que estaba renunciando fue al círculo de la primera liga, que es muy difícil salirse, o digo, muy difícil entrar a ese, pero fácil de salirse. Y resulta que empecé a ayudarles a este grupo por comida y dormida y un ingreso cuando hubiera, ¿verdad? Eh, imagínate, todas las responsabilidades de la casa y todo, empecé a incumplir en todo eso. O sea, realmente mi vida
Se estaba complicando más por haber sido honesto también, ¿verdad? Porque paré y confesé, pero no salió como yo pensé que iba a salir. No me salió. Pero gloria a Dios, porque Dios tenía otro plan. Es Entonces me que, acuerdo, es que Pinito, ujú, te voy a interrumpir un momento porque es súper interesante, pero es súper lo que nos estás dando como herramientas. O sea, no importa en qué situación estemos, no importa cuál, puede ser que alguien esté en la misma situación en la que vos estabas de oscuridad, mentira, drogas y demás familiares, como digo. Ok, pero puede ser que alguien simplemente lleve todo eso en su mente y está en un trabajo que todo el mundo le parece que es exitoso, pero solo vos sabés a qué es lo que estás perdiendo a partir de tener que estar de alguna manera equilibrando tus valores con valores que no son propios, porque muchas organizaciones te piden hacer cosas o realizar ciertos actos que no son los adecuados, o muchas veces simplemente en una relación de amistad donde decís, o sea, pero es que a los amigos se les ama como son, pero resulta que tengo que hacer ciertas cosas que no son coherentes porque simplemente para defender la amistad. Todas esas cosas y muchas más, usted puede minarse de alguna manera pensando, ¿qué es esto que yo estoy enfrentando? Y vos nos das estas herramientas, Pino. Estabas en ese momento en el autobús y hiciste una pausa, ujú, pero observaste y te permitiste sentir, que es lo más importante, porque uno puede observar y decir qué montón de, ¿verdad? Y póngale el adjetivo que quiera, ujú, ¿verdad? Lo que están haciendo afuera, estúpidos o lo que sea, ¿verdad? Y decimos, qué barbaridad, qué conductas más inapropiadas, y nunca ver hacia adentro. Pero es que vos eras parte de esos que estaban afuera, solo que te resguardaste, porque ese punto de salirse del lugar que me está carcomiendo es súper importante, es buscar una reubicación para hacer la pausa. Vos te reubicaste un momento para hacer la pausa. Entonces, reubicarse, pausar, observar, sentir, sentirse y tomar decisiones. ujú, Ahí es donde aceptaste una realidad que distaba muchísimo de aquella que vos te habías propuesto. Incluso era increíble porque tenías una realidad donde podías tener todas esas cosas sin haber caído en ese hoyo del que hablas. Pero vos decidiste entrar en el hoyo como si escarbando hacia abajo estabas buscando un tesoro que no existía. Y entonces es donde vos vuelves a pausar y decides confesar a los otros, porque resulta que sin confesión a los otros no hay compromiso. Yo me confieso a mí mismo y digo, ay, no, ya yo no vuelvo a hacer eso, qué barbaridad. Voy, ay, dejé la dieta hoy, mañana la retomo. Ay, qué barbaridad, no hice el trabajo que tenía. Y parece como que hay remordimiento, pero no hay realmente un encuentro. En cambio, cuando dices a los otros, esto es lo que está pasando, asumiste el reto y la disciplina que conllevaba los actos a los que habías estado teniendo, ¿sí? Y luego de ahí, Pino, es donde dices, no salió como esperaba, porque usted esperaba que todo el mundo lo abrazara, como el hijo pródigo, ahora el papá estaba ahí, esperando lo que lo pusiera, y realmente eso iba a pasar. Pero es que en la pausa, cuando uno confiesa y uno dice, voy a ir, ¿verdad? A la casa del padre, ¿verdad? A recuperarme, no a recuperar los chunches, no a recuperar la grandeza, no, a recuperar mi ser. Lo más importante, el tesoro que estabas buscando estaba dentro de vos, pero estabas buscando en lugares equivocados. Entonces, no era lo esperado en el momento. Tuviste que separarte del lugar al que amabas, de las personas que amabas, pero era necesario entender todo lo que habías perdido en el camino a causa de tus actos. Pero entonces te permite darte cuenta que tienes la posibilidad de comenzar a trabajar en otra dirección. Y era salir del hoyo sabiendo que de alguna manera tenías que alejarte del lugar que te había hecho daño, porque nadie se cura en el lugar donde se le hizo daño.
Es Ujú. necesario salirse del lugar y recuerden, no nos hacen daño las personas por casualidad. Nosotros nos permitimos que la gente nos haga daño. Les damos autoridad sobre nuestra vida. Le damos autoridad a cosas, a adicciones, a formas de trabajar, a compañías, a amigos, entre comillas, que nos hacen daño porque nosotros decidimos que esas personas tuvieran poder sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estábamos siendo responsables de nosotros mismos. Dejamos que otros nos guiaran en el camino y era como ciegos guiando ciegos. Entonces, esta oportunidad de llegar a un proceso e iniciar una transformación, una renovación de tu mente, una renovación y además, como dije al principio, es que volviste a ver a abuelita. Abuelita es principio, abuelita es creencia, abuelita es valores, abuelita es las raíces, abuelita es la esencia. Vos volviste a ver aquello con lo que podías identificar. Es que yo no saqué a Zuli de una casa para esto. Es que yo no salí de mi casa para esto y te recuperas en el proceso, que nunca va a ser fácil porque requiere de que si pasamos 8, 10, 12 años o toda la vida haciendo las cosas inadecuadamente, ahora toca empezar de cero y tener la paciencia de construir una nueva oportunidad. Llegamos al final de la primera parte de nuestra conversación con el invitado Marco Antonio Pino Soto. La próxima semana esta historia continuará. Gracias por estar con nosotros hasta el final de este día y escucharnos. Te esperamos la próxima semana. Un abrazo enorme, los quiero mucho. Chao.